Puedes encontrar bosques de casi todos los continentes del mundo. Uno de ellos tiene árboles que en otro se llama árboles de invierno. Bien, ya estamos de vuelta. Bien, entonces estábamos hablando de la plantita llamada digital. Como decía, es una planta que usan los nativos para cazar, ¿no? Como veneno, ¿ya? Entonces, a alguien en algún momento se le ocurrió estudiar esta sustancia como droga, o sea, como lo estamos viendo ahorita, ¿no? Bajo el entendido de que tendría que hacer algún efecto y se necesitaba entender cómo ocurría su efecto, ¿ya? Sucede que esta droga, cuando ingresa al cuerpo, va a actuar sobre el corazón y va a hacer lo siguiente: va a bajar la frecuencia cardíaca, que eso era incluso lo que producía la muerte cuando ingresaba de golpe, ¿no? Ya que el corazón latía a veces tan lento que entraba en paro. Pero lo interesante es que conforme va bajando la frecuencia, va aumentándole la fuerza de contracción al corazón. Aumenta la fuerza, pero no solamente eso, sino que también le disminuye el consumo de oxígeno. Ya está lo interesante. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, su corazón ha perdido fuerza, ¿ya? Y está débil por algún motivo, ¿ya? Y si nosotros le exigimos trabajar más con otras drogas que hagan que el corazón aumente su fuerza, ese músculo del corazón va a necesitar más oxígeno para ese efecto, ¿ya? Eso haría que ese músculo no pudiese responder, ¿ya? Lo cual, más bien, en vez de ser beneficioso, sería contraproducente. Entonces, esta droga, miren, va a hacer que el corazón lata con más fuerza, que es lo que queremos en la insuficiencia cardíaca, pero le disminuye el consumo de oxígeno, lo cual le permite a ese músculo trabajar con suficiente fuerza sin pedir más oxígeno. Y eso es lo que nos sirve en insuficiencia cardíaca. Además, los pacientes con insuficiencia cardíaca, como su corazón no está pudiendo bombear adecuadamente, normalmente aumenta su frecuencia cardíaca. Entonces, ya como esta al mismo tiempo baja la frecuencia, entonces ayudaría con ese efecto, ¿ya? Y conociéndolo así, y a qué cantidades puede producir ese efecto, pero sin llegar a producir el paro, es entonces lo que le llamamos el rango terapéutico a esta droga. Entonces, miren, esta droga que fue conocido como un veneno, actualmente lo usamos como medicamento, ¿ya? Como medicamento para incluso una enfermedad muy específica, y es una de las pocas drogas que podemos usar en ese tipo de enfermedad, ¿ya? Otro, por ejemplo, es la toxina del botulismo, ¿ya? Que incluso lo usan con nombre comercial de Botox. No sé si escucharon hablar del Botox, ¿ya? El Botox es una toxina, ya que se va a usar, pero se produce, por una bacteria, ¿ya? Que es el Clostridium botulinum, ¿ya? Y que eso contamina alimentos, a veces en conserva, y las personas que consumían estos les da una parálisis que terminaba matando a los pacientes, ¿ya? Entonces fue conocido como la toxina. Es más, todavía se lo sigue considerando una toxina porque puede producir muerte de personas,
¿ya? Sin embargo, estudiándola bien, se entiende cómo funciona. Esta droga lo que hace es producir parálisis de los músculos y eso hace que la persona deje de respirar y se muera, ¿ya? Entonces, reduciéndola la dosis a cantidades muy pequeñitas, se lo puede colocar directamente en un músculo y paralizaríamos solo ese músculo y ya no todo el cuerpo, ¿ya? Y justamente eso es lo que se usa para el tratamiento de las arrugas. ¿Ya? El Botox, no sé por qué decía, se escucha hablar, se coloca directamente en los músculos, generalmente en el rostro, obviamente, para las arrugas, lo colocan. Ya, como las arrugas son expresión del movimiento, entonces al paralizar estos músculos por unos días, porque se van a paralizar por unos días, ya las arrugas desaparecen. Claro que volverán más o menos 6 meses después, pero ya han desaparecido. Y estamos hablando, fíjense, de una sustancia que es conocida como un veneno que se está usando como medicamento, ¿ya? Y así hay montones de ejemplos de sustancias las cuales podemos ver, ya que lo que se considera tóxico, estudiado bien, conociendo bien su efecto y en una cantidad óptima, se puede convertir en medicamento, ¿ya? Acaban de entender por eso, como decía al principio, que cualquier sustancia puede ser una droga, lo que ustedes quieran, ¿ya? Ahora, yo necesito saber en qué cantidad se va a comportar como medicamento, en qué cantidad como tóxico y qué cantidad, obviamente, como inocuo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes toman un paracetamol de 100 miligramos, a ustedes es inocuo, no les va a hacer nada, ¿ya? Para ustedes mínimo es 500 cada 8 horas, ya saben. Bien, entonces, eso es droga. Por lo tanto, a partir de ahora, ya no quiero que ustedes, cuando alguien les pregunte droga, ustedes respondan, es el polvito blanco, la marihuana, bueno, y otros más, ¿no? Ya saben que es una droga. Bueno, y a partir de ahora, cuando alguien les diga, tal sustancia hace tal cosa, es dañina, beneficioso, ustedes lo que tienen que decir es qué cantidad para ese efecto que me estás mencionando, ¿no? Y van a ver que hay todos estos que tratan de charlárselas a uno, se van a ir para atrás. Bien, entonces ya saben qué es farmacología. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿Alguien que no haya entendido? ¿Alguna opinión al respecto? Bueno, entonces, como no hay, vamos a hablar ahora de las ramas de la farmacología. Bien, entonces, las ramas de la farmacología son las siguientes. Vamos a ir viendo una por una. Les voy explicando cada una. Ya. Como en la pizarra está al revés, ¿no? Como ven, está a la izquierda en vez de ir a la derecha. Entonces, por eso le he puesto un número para que no se confundan, ¿no? Vamos a ver primero farmacognosia y a su izquierda está su concepto, ¿no? Luego farmacodinámica y a su izquierda su concepto, ¿ya? Para ir hablando. Bien, entonces empezaremos con la primera, farmacognosia. Ya la palabra farmacognosia viene de dos palabras. Fármaco, que ya saben que es droga, y ya saben que es droga, y gnosis, ¿ya? Que significa conocimiento. Por lo tanto, ya que ¿qué significa farmacognosia? El conocimiento de las drogas, ¿ya? La farmacognosia podemos decir que es incluso hasta la rama más antigua de la farmacología. Es la que te muestra de dónde sacamos las drogas, el origen de las drogas, de dónde salen, de dónde se las encuentra en forma natural, ¿ya? Por eso es el conocimiento. Entonces, la farmacognosia es la que te dice el origen de la droga, ¿ya? ¿De dónde sale el paracetamol? ¿De dónde sale la aspirina, el diclofenaco, etcétera? ¿De dónde lo sacamos? ¿Ya? Una vez que sabemos de dónde, te va a decir cómo se obtiene, qué procesos, porque por si acaso ninguna planta o algo tiene una sustancia sola. ¿Ya? Por ejemplo, la cafeína
que normalmente la suelo hablar, pero me olvidé hablarles cuando hablamos de droga, ¿no? Ya, cuando ustedes toman café, ya han debido ver en algunos, en la mayoría, la cafeína les quita el sueño, ¿no? En cambio, en algunos raros, si hay alguno de esos, escriba en el chat, como en el YouTube, ¿no? Entonces, a algunos les produce sueño, pero son muy pocas personas, ya, porque también hay que entender que no, las sustancias no producen el mismo efecto en todas las personas. En algunas produce un efecto y en otros algo diferente, ¿ya? ¿Ve? Ya hay dos, ¿no? Que les produce sueño. Sí, es que es así. Ya, por ejemplo, si hablamos de la cafeína, podemos decir que en un 80% les va a producir, que les va a quitar el sueño. Y en un 20% les va a producir sueño, a la inversa, ¿no? Ya, eso es interesante, fíjense, para cuando hablamos de drogas, porque a veces uno puede esperar que las drogas van a funcionar igual en todas las personas y no es así, ¿ya? Bueno, y la cafeína, ya están viendo ahí, es fácil de probar. Bueno, de todas maneras, eso vamos a hablar un poquito más también después. Aquí, en cuanto a al café, ya todos ustedes han tomado una vez café y ya saben que la que les produce ese efecto, en algunos de quitar el sueño y otros produce el sueño, es la cafeína. Ahora, lo que yo siempre pregunto, ¿qué sabor y qué olor tiene la cafeína? ¿Ya? ¿Qué sabor y qué olor tiene la cafeína? Ya está lo interesante. Es amargo y no tiene color. ¿Y el café? Bueno, en el café lo que ustedes ven del color son otras sustancias. Lo que le da el sabor, otras sustancias. Y lo que da el olorcito que nos hacen tocar el café, otras sustancias. ¿Ya? La cafeína la podemos extraer del café, ya que en ese café hay cientos de sustancias. No es solamente la cafeína, son cientos de sustancias que están en ese café. Unas están dando color, sabor, olor, otras de repente no hacen nada, pero están ahí. Y la cafeína es una de ellas. Sin embargo, nosotros observamos el efecto de la cafeína por lo que hemos hablado anteriormente, porque se encuentra en suficiente cantidad para producir un efecto. Porque miren, el té, como usted lo conoce, el otro que usamos para tomar en la tacita o en el desayuno, el té también tiene cafeína. Pero ¿quién está tomando té para estar despierto? Nadie. Porque el té tiene también cafeína, pero en cantidades tan bajitas que no produce el efecto que ustedes observan en el café. ¿Ya? Entonces, la farmaconosia ya lo que hace es tratar de separar, porque cuando, póngale, en alguna parte del planeta dicen, se pilló esta hoja que sirve para cáncer, ¿no? Entonces, los laboratorios que se dedican a producir medicamentos van a mandar expertos en farmaconosia, que lo que van a hacer ellos es ir a ese lugar, probar esa hoja en su forma natural, o sea, van a ver si realmente produce ese efecto que están observando, y una vez que determina que es cierto, va a tratar de separar la sustancia, porque van a ver, como decía, cientos de sustancias. Entonces va, de todas esas, va a tratar de determinar cuál es la sustancia que va a producir el efecto que se está observando, ¿ya? Y una vez que determina cuál es la sustancia, va a enseñarnos cómo extraerla y cómo purificarla. Ya, por ejemplo, la cafeína que mencioné hace rato, hace mucho tiempo que podemos extraerla y purificarla y lo usamos en muchas cosas. Ya no solamente se encuentra en el café, ya la hemos extraído y se la coloca en muchos productos. Muchos energizantes que toman, el Red Bull y otros, que tienen cafeína y azúcar. Miren que un Red Bull le proporcionaría, en cuanto a cafeína, la cantidad más o menos, porque varía, ya de unas 5 a 8 tazas de café, más su azúcar. Por eso lo usan como energizantes, están viendo. ¿Ya? Ustedes en vez de, y es un truquito, en vez de tomarse Red Bull
pueden tomarse varias tazas de café dulces y se reemplaza. Interesante, ¿no? Ya están viendo la cafeína. Ahora, mire, muchas de las drogas que usamos para el tratamiento de la migraña, los migrañosos que le llamamos, que contienen un analgésico como el paracetamol y cafeína. La cafeína. Si ustedes ven la composición de muchos que usamos para las migrañas, es un analgésico más cafeína. Entonces, si ustedes tienen a alguien con migraña, pueden darle paracetamol y una taza de café. Ahí está la solución. Perfecto. Por eso van a ver que hay muchas personas que toman café, ¿ya? Y les calma el dolor de cabeza, ¿ya? Eso para los que tienen migraña, ¿ya? Para ver cuán importante es conocer de dónde sacamos las sustancias. Miren, a ver, justamente el otro día, una compañera de ustedes, no me acuerdo si este grupo otro, me llama y me dice, porque estaba en campo, ¿qué puede darle a su madre, creo que era? Que tenía la presión baja. ¿Qué tenía que darle? Café. Porque la cafeína sube la frecuencia cardíaca y por lo tanto mejora la presión arterial si es que está baja, ¿ya? Y el problema es que ella no tenía en ese momento a dónde ir, porque estamos hablando de alguien que estaba en el campo, no tenía dónde comprar algo para un medicamento, pero tenía café y con eso le subió su problema. ¿Vieron? ¿Ya? Entonces, cuando se habla de farmacognosia, van a ver ustedes, bueno, los que están haciendo farmacia, aquí al menos, cuando lleven la materia de farmacognosia, van a ver que ahí se habla de plantas, de hierbas, ¿no? Que es de donde salen las drogas. ¿Ya? Bien, entonces, esa es la farmacognosia. Pues les decía que era tal vez la rama más antigua de la farmacología, porque sobre eso se fue construyendo todo. Luego estaría la farmacodinámica, que es la rama de la farmacología que estudia las acciones, o efectos de las drogas. ¿Ya? Y aquí lo que es importante entender es el hecho que termina en ese. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, es plural. No dice la acción, dice las acciones, o sea, varias. Porque sucede que cuando nosotros observamos una droga, de repente lo que nos llama la atención suele ser un solo efecto. Pero, sin embargo, las drogas suelen tener varios efectos, no uno solo. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de la cafeína. Todo el mundo conoce que la cafeína te mantiene despierto. Ya están viendo que a algunos les hace sueño. Pero además de eso, ¿qué más hace? Además de eso, me aumenta la frecuencia cardíaca. Es lo que les mencionaba hace ratito, ¿no ve? Y eso me hace subir la presión. ¿Ya? También es diurético. Significa que también me va a hacer orinar más de lo normal. ¿Ya? Entonces, produce esas otras acciones. Del paracetamol, por ejemplo, que todo el mundo sabe que es un analgésico, una de sus acciones extra es que también produce sueño. No produce un sueño como para dejarte sedado, pero un sueño como para que vos estés con ganas de dormir. ¿Ya? Incluso cuando hay dolor de cabeza, ustedes saben que un sueñito de unos minutos te va a ayudar a calmar ese dolor de cabeza. ¿Ya? Pero ese es un efecto que no conoce del paracetamol. Entonces, las drogas te van a producir otros efectos, además del que se está observando. Ya, esos otros efectos, ya, pueden ser efectos, ya que son útiles, como pueden ser efectos que no traen ningún problema, tal vez son incómodos, o incluso pueden ser perjudiciales. ¿Ya? Entonces, como decía, por ejemplo, el paracetamol, si te duele la cabeza y te den un paracetamol y te produce un poquito de sueño, mejor todavía. ¿Ya? No, pero ¿qué tal si te produce vómitos? ¿Ya? Entonces ya es un efecto incómodo. No será perjudicial, pero te va a incomodar. ¿Ya? Entonces, la farmacodinámica te va a estudiar todos esos otros efectos y te va a decir no solamente eso, sino te va a decir a qué cantidad se empiezan a observar efectos. Porque acuérdense que les decía hace rato que la cantidad es la que hace que tengamos efectos.
Y sucede que hay drogas que a diferentes cantidades, diferentes efectos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la dopamina, que es una droga que usamos para el shock, la vamos a ver más adelante cuando hablamos de farmacología cardiovascular, pero a una cantidad hace que el corazón lata más rápido y que orines más de lo normal. Es un diurético y te aumenta la frecuencia a dosis bajas. A dosis medianas, si ustedes quieren, cuando subimos un poquito la dosis, ya lo que va a hacer es que la presión arterial empiece también a subir. No aumenta más la frecuencia cardíaca y la presión arterial empieza a subir. En cuanto a la parte de orina, se invierte. Ya no te hace que orines más, sino hace que orinemos ahora menos, al revés. Y miren, cuando lo usamos a dosis muy altas, la frecuencia cardíaca va a empezar a bajar, o sea, se invierte. Y la presión arterial también, que estaba subiendo, se empieza a bajar. Y dejamos de orinar. Miren, la misma droga se comporta incluso de una forma antilógica, porque uno pudiese decir que a mayor dosis, más fuerte sería el efecto. Pues sin embargo, están viendo que a más dosis el efecto se invierte, ¿no? Y eso para nosotros es muy útil en terapia intensiva, ¿ya? Pero están viendo que hay diferentes cantidades, diferentes efectos. Y es lo que te dice la farmacodinámica, es la que estudia justamente esas circunstancias. Bien, la siguiente rama. Bueno, por si acaso, yo cuando hablo de este tema a veces me emociono mucho y me olvido que quieren hacer preguntas. Así que si hay un momento que hacer preguntas, escríbanla nomás en el chat. Ya yo les voy respondiendo. ¿Ya? Entonces, la farmacocinética es la que estudia el movimiento. La palabra cinética viene de cinesis, que significa movimiento. Y es un término que le aplicamos a nivel molecular, el movimiento de las moléculas. Y si hablo de fármacos, se refiere entonces al movimiento de las drogas, dentro del cuerpo, sí. Entonces, la farmacocinética estudia el movimiento de las moléculas, o sea, las drogas, dentro de nuestro organismo. Y va a abarcar 4 etapas. Primero, la absorción. Eso significa por dónde entra el cuerpo. Ya, si entra por el aparato digestivo, al respirarlo, por contacto con la piel, no entra por ninguna y vamos a tener que colocarlo directo en el músculo, en la vena, etcétera, ¿no? Por dónde entra el cuerpo. Por si acaso, las drogas no todas entran por todo lado. Hay algunas que solamente pueden entrar por el aparato digestivo, otras solamente por la piel, otras hay que respirarlas, otras no entran por ningún lado y tenemos que colocarlo directo en la vena, etcétera, ¿ya? Además de eso, te va a decir qué factores favorecen su absorción y qué factores van en contra de su absorción, ¿ya? Y además de eso, qué cantidades se absorben y qué cantidades se pierden. Ya, por ejemplo, del paracetamol, que decía hace rato, ustedes saben que tienen que tomar una tableta de 500 miligramos. Sin embargo, de esos 500 miligramos, solamente 325 miligramos van a llegar a la sangre. ¿Ya? Pero necesito que esos 325 lleguen a la sangre. O sea que vamos a tener una pérdida. Pero si yo doy menos de 500, obviamente a la sangre va a llegar menos de 325. ¿Ya? Entonces por eso necesito dar mínimo 500. La furosemida, por ejemplo, que es un diurético, que también lo vamos a ver más adelante, ya viene en tabletas de 40 miligramos y en ampollas de 20 miligramos. ¿Y por qué viene así? Ya siempre se pregunta, ¿por qué las cantidades? Ya van a entender, aquí es lo que uno entiende el por qué. Ya sucede que para que tenga un efecto la furosemida, se necesita que a sangre le lleguen 20 miligramos. Ya, 20. Por lo tanto, la ampolla viene a 20 miligramos porque si lo coloco directo en vena, voy a darle los 20 que se necesitan. En cambio, en la tableta viene 40 porque se va a perder el 50%. Significa que de esos 40 miligramos que va a tomar, 20 se van a perder y 20 se van a ir a la sangre y va a producir el efecto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se estudia en cuanto a la absorción. Luego nos dice su distribución. También las drogas tienden a acumularse
más en diferentes partes del cuerpo. Algunos se acumula más en la grasa, otros en el riñón, hígado, etc. Claro que esa acumulación suele ser temporal, ¿ya? Pero ocurre eso, y es lo que se llama distribución, ¿ya? Lo cual es muy útil para saber dónde la droga va a tener mejores efectos, porque si vemos que una droga que se absorbe muy poco en el tejido que queremos que haga efecto, entonces no funcionará, ¿no? Luego estaría que nos estudia la biotransformación, ya que cuando hablamos de biotransformación se refiere a los cambios que tiene la molécula dentro de nuestro cuerpo. Antiguamente se usaba la palabra metabolismo y de repente todavía ustedes lo pillen en algunos textos que aquí dice metabolismo, pero ya no, porque va en contra del concepto. El metabolismo son las acciones químicas normales del cuerpo. Y cuando yo le meto una sustancia, no puedo decir que eso es normal, por lo tanto no puedo decir metabolismo. Por eso ahora le llamamos biotransformación, que es los cambios que tiene la droga químicamente dentro de nuestro cuerpo. Ya una droga puede entrar y de repente, tal como entra, sale. No cambia nada. Otras puede que se partan en varias moléculas, una salga por un lado, otra salga por otro lado, ¿no? Y de esa manera se active, ¿ya? Pero se inactive, ¿ya? Entonces, es lo que nos va a decir esta parte también. ¿Qué pasa con la molécula químicamente? Y por último, nos dice su excreción. Eso significa por dónde sale. ¿Ya? Por dónde sale la droga del cuerpo. Hay drogas que salen por la vía urinaria a través del riñón, ¿no ve? Entonces, consumir la droga pasa por el riñón, ni la orina lo botamos, pero no todas. Otras pueden salir, por ejemplo, a través de la bilis en el hígado bota la sustancia a la bilis sale al intestino y por lo tanto sale con las heces. Puede que botemos la droga al respirar, al menos en drogas volátiles, en las lágrimas, en las secreciones mucosas de la nariz, en la leche, a través de la piel, etc. Entonces, la droga puede salir por diferentes partes del cuerpo, lo cual también necesitamos saberlos. Imagínense que el paciente tenga una enfermedad renal, ¿no? Yo necesito darle un antibiótico para esa enfermedad renal, pero ese antibiótico, su vía de eliminación es por el riñón, en la orina. Entonces, ¿vale la pena dar esta droga? No, le va a causar más daño, porque si el riñón está fallando y yo le doy esta droga que sale por riñón, no va a salir la droga, se va a empezar a acumular en el cuerpo y vamos a ver los efectos tóxicos. Entonces, tendré que buscar una droga que sale por otra vía. Por ejemplo, cuando hay infecciones urinarias, vamos a usar la ciprofloxacina, la norfloxacina, que son antibióticos, que estos tienen salida por la vía hepática. O sea, por la sangre pasan por riñón, hacen su efecto, pero cuando tienen que el cuerpo botarlo, lo bota por el hígado. Así no hay ningún problema porque el hígado está sano en teoría, a menos que estuviese también dañado eso. Bien, pero eso nos va a explicar, ¿no? Por ejemplo, en la lactancia, nosotros necesitamos saber si la droga sale por la leche, porque si sale por la leche, también le va a entrar al niño, ¿no? Entonces necesitamos saber también eso. Bien, eso sería entonces lo que es la farmacocinética, ¿ya? Farmacocinética. La otra rama sería la toxicología. Ya, la toxicología bien, la toxicología es la que estudiaría los efectos dañinos. Los efectos dañinos, peligrosos, perjudiciales y potencialmente mortales. ¿Ya? O sea, la que estudia cómo nos causa daño una sustancia, no, en qué cantidades, acuérdense que habíamos dicho que todo dependía de la cantidad, entonces también en qué cantidades se va a convertir en peligroso, ¿ya? Y además de eso, nos va a estudiar los síntomas de la intoxicación. Entonces, en otras palabras, nos enseña cómo reconocer que el paciente está intoxicado, cómo reconocer que nos pasamos de la dosis, ¿ya? Y además de eso, nos va a decir cómo tratar la intoxicación,
Ya nos dice cómo vamos a tratar la intoxicación. ¿Ya? En algunos, obviamente, se trata con antídotos, otros métodos, ¿ya? Y la toxicología, por lo tanto, es una ciencia grandísima, ¿ya? A tal punto que incluso hay que estudiar bastante para ser toxicólogo, no es solamente un poquito de estudio, ¿ya? Y abarca muchas áreas. Por ejemplo, si una persona es mordida por una víbora, ¿quién va a atender a ese paciente? Un toxicólogo. Porque el efecto de esa víbora es el efecto del veneno, ¿no? De que ha entrado, que estamos hablando ya de los efectos tóxicos y todo, estamos en el campo de la toxicología. Bien, eso sería entonces lo que es la toxicología. La siguiente rama ya es la farmacoterapéutica. Ya, la farmacoterapéutica es la que nos dice cómo vamos a usar las drogas para el alivio de las enfermedades, ¿ya? Es la que te dice cada cuántas horas vas a usar, con los alimentos y los alimentos, ¿no? Por cuántos días, con qué medicamentos vas a combinar, ¿ya? Pero además de eso, te va a decir qué otros medios, ¿ya? En otras palabras, la farmacoterapéutica no solamente te dice usa drogas, sino qué más en vez de la droga, ¿no? Ya, por ejemplo, lo que os decía, la cafeína, ¿ya? O también, por ejemplo, si quiero bajarle la fiebre, ¿no? ¿Qué puedo hacer para bajar la fiebre a un niño? Además, darle paracetamol o ibuprofeno, usar lo que le decimos medios físicos, ¿no? Pañitos húmedos, duchas tibias, etc. Te enseña todas otras cosas, ¿no? Pacientes con hipertensión arterial, por ejemplo, además de darle la droga para la presión, ¿qué más? Que tiene que hacer ejercicio 10 minutos al día, reducir su consumo de grasas, bajar de peso, controlar su glucosa, dejar de fumar, consumir alcohol, etc. Ya, entonces, todas esas cositas te va a decir la farmacoterapéutica. Ahora, algunos autores definen la farmacoterapéutica ya como, además de una ciencia, un arte. ¿Ya? Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué le dicen arte? Porque es algo que nos viene a cada uno de nosotros, los que medicamos, y no hay cómo enseñarlo. Ya es algo así como un buen pintor, un artista, ¿no? O uno de esos músicos espectaculares, que ellos te pueden enseñar lo que es la música, pero no te enseñan su arte, por más que quieran, porque es algo que es muy subjetivo de cada individuo. Un buen pintor te puede enseñar cómo pintar, pero que lo iguales y que saque su arte va a ser muy difícil. Ya claro que a algunos les nacerá, ¿no? Pero no a todos. ¿Ya? Ya está el detalle. La farmacoterapéutica es muy difícil de enseñar. Se les puede enseñar todo lo que aprenden aquí en farmacología sobre cómo usar la droga, otras características, pero mucho de eso ya se va aprendiendo con experiencia. Y es algo que no se puede. Es algo que, podemos decir, cada individuo aprende de forma inconsciente. De por qué, por ejemplo, un médico escoge a un paciente con gastritis omeprazol y para otro con la misma gastritis le da ranitidina. El mismo médico está usando dos drogas diferentes con personas que tienen la misma enfermedad y le funciona. Pero ¿por qué escogió así? ¿Ya? Y lo interesante es que si lo hayamos hecho al revés, no haya funcionado. Ya, el por qué él hace eso es lo que no le puede explicar. Algunos creen que tiene que ver con una capacidad que tenemos los seres humanos de poder ver de forma inconsciente ciertos rasgos que tenemos y, por lo tanto, en base a experiencia, discriminar con quienes les va mejor uno y con otros otro. ¿Ya? Pero es algo que, como les digo, es difícil. Por eso van a ver que algunos definen la farmacoterapéutica no solamente como una ciencia, sino también como un arte, ¿ya? Y es muy difícil, la verdad, de aprender. Cuesta varios años, ¿ya? Bien, entonces eso sería la farmacoterapéutica. Y luego tendríamos la farmacotecnia, para terminar con eso, por hoy. La farmacotecnia es la que estudia
cómo preparar las drogas. ¿Ya? Es la que te dice cómo se prepara esa droga para que pueda ser usada en humanos. Porque no es tan solo tener todo el conocimiento que tenemos, que hemos visto ahí en la pizarra más arriba, sino se tiene que saber cómo prepararla, cómo distribuirla, cómo conservarla, etcétera. Ya, por ejemplo, miren, el paracetamol, si alguna vez les ha tocado la desgracia que se les rompió la tableta en la boca, deben saber que el paracetamol es recontra amargo. ¿Ya? Dárselo a un niño es bastante difícil porque el niño obviamente lo va a asquear. Entonces, las gotitas, por ejemplo, yo ver que sea paracetamol para los niños, siempre viene sabor frutilla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el único sabor que camufla ese amargo del paracetamol. Si hubiese otro sabor, no funcionaría. ¿Ya? Y eso que aún así, fíjense, no le quita el 100% de su amargo, sigue siendo, pero lo vuelve más tolerable. Ya hay una droga que es la N-acetilcisteína, que huele a perro muerto. ¿Ya? Y esta droga se la usa en nebulización, entonces tengo que respirarla. Entonces imagínense que les ponga algo que huele a perro muerto en la nariz. ¿Aguantarían eso? No, ¿no es? Terminarían de repente vomitando. Pero ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hace la farmacia? Lo que ellos hacen es meterle otra sustancia que tiene otro olor y que este olor camufla al primero, de tal manera que cuando nosotros lo respiramos no sentimos ese olor a perro muerto. Claro que algunos con nariz fina, como decimos, detectan ese olorcito, pero lo sienten como si fuese un perro muerto lejos. Entonces, incluso a mí me ha tocado que tal vez te dicen, parece que hay un animal muerto por aquí cerca, ¿ya? Y yo dentro de mí digo, es lo que estás respirando. Pero nos lo vamos a decir, obviamente, porque ya saben que de repente ya no quiera, ¿ya? Entonces, busca eso, cómo lo podemos usar, cómo conservarlo, y ahí viene incluso el tema del envasado, el color del envase, porque no son caprichos esos colores que se usa para el envasado verde, blanco o marrón, tienen sus porqués, el porqué con plástico, el porqué con vidrio, porqué metalizado, ¿ya? Los conservantes, los colores, las formas, o sea, todo eso no es capricho, todo eso se estudia para favorecer el consumo y hacer que la droga sea más eficiente, ¿ya? Entonces, eso es la farmacotecnia. Bien, y ahí vamos a quedar por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta sobre lo que hemos visto? Tenemos todavía 1 minuto y medio. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? ¿Preguntas? ¿No hay? Bueno, sí. Doctor, sobre la tarea de investigación, ¿Qué quieres saber? solo conceptos, no le entendí bien. Yo quería abrir Es y que, ahí no. fíjate, les pide las formas farmacéuticas. Son varias las formas farmacéuticas. Entonces, solamente le pide un concepto de cada forma. Por ejemplo, jarabe, que es un jarabe, ¿ya? Que es una suspensión, que es una tableta, así, ¿no? Son varias las formas, ¿ya? No estoy pidiendo las presentaciones, droga. a la... Sí, es que lo que pasa es que normalmente la gente cuando ve tabletas, a todos les dice tabletas, ¿no? Pero hay tabletas, sí, grajeas, trociscos, píldoras, son cosas diferentes. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, lo que quiero es que me investigue el concepto de todos estos. Con los líquidos, a todos le llaman jarabe, pero hay jarabe, suspensiones, elixires, emulsiones, etc. ¿Ya? Solamente el concepto, doctor, nada más, pero de todas sí. ¿Ya? Ya. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos mañana. ¿Ya? Chao, chicos, vayan a tomar su té, vayan estudiando. Hasta mañana, doctor. Chao. Hasta mañana.